nuestro tema en esta mañana. Dice así, en Isaías 5:13. Isaías 5:13 dice la palabra, pueden abrir la palabra. Dice así, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Dice, porque no tuvo conocimiento. Y dice, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Amén. Esta es la palabra que nos dice que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimientos. No tuvo conocimiento. Y hoy vamos a hablar sobre dos mayores enemigos de la humanidad. Dos mayores enemigos de la humanidad, que es la pobreza y la ignorancia. La pobreza es uno y la ignorancia es otra. Son dos mayores enemigos, hermanos, que pelean, ¿verdad?, contra nuestra prosperidad. Prosperidad en todos los ámbitos, le hablo, ¿verdad? Familiar, financiero, prosperidad en cuanto a riqueza de relacionamientos, ¿verdad?, prosperidad en tu profesión, en lo que emprendas, ¿verdad? Son dos los mayores enemigos. La ignorancia es aquello que vos ignorás por falta de conocimiento, y la pobreza espiritual, la pobreza material, ¿verdad?, la pobreza en la falta de conocimiento. ¿Y qué pasó con Israel? Dice la palabra de Dios, le faltó conocimiento y pereció y fue llevado cautivo. Y muchas veces nosotros no estamos cautivos en algo y no podemos salir de esa cautividad, ya sea de índole espiritual, ya sea de índole material, porque nos falta conocimiento. ¿Usted sabe cuál es el área en que más sufre el hombre? ¿Cuál es el área en que más sufrís como persona? Te digo, es el área donde te falta conocimiento, es donde más vas a sufrir. Entonces, siguiendo aquí con nuestro tema, dice, estás quedando pobre en algunas áreas de tu vida porque no tenés conocimiento específico en esa área, como lo dije, ¿verdad? El área que más vas a sufrir es el área donde menos conocimientos tenés. La ignorancia es uno de los mayores enemigos de la humanidad y vemos pueblos, comunidades enteras sufriendo en pobreza, en miseria, a causa de su ignorancia, ¿verdad? A causa de su ignorancia. Vemos África, ¿verdad?, el continente africano, donde millones de personas, no miles, millones de personas no tienen que comer diariamente, no tiene comida en su mesa para comer. Tiene que ser sustentado gracias a las organizaciones mundiales, gracias a la caridad de la gente del occidente, aquí de Sudamérica, del norte, donde lo envían recursos, ayudas humanitarias, como vemos, ¿verdad?, en las redes sociales, para darle alimento a ese pueblo, ¿verdad?, que padece por causa de la ignorancia y de la pobreza. El conocimiento, ¿qué te da el conocimiento, hermana? Te da armas, ¿verdad? Nos da armas para luchar. Y como les dije hace rato, el arma que va a defender tu libertad financiera, tu libertad familiar, ¿verdad?, que hoy día está tan en juego, ¿verdad?, tan vapuleada la familia tradicional cristiana. ¿Y quién va a defender si no eres tú los principios y los valores morales que Dios ha establecido? Hermano Daniel. Wow.
24.000 personas mueren de hambre al día. Tremendo, ¿verdad? 18.000 son niños al día que están muriendo por falta de ¿qué? De alimento. ¡Wow! Hermano, ¿qué fue lo que José hizo en Egipto? ¿Qué fue lo que José hizo en Egipto? Tremendo la historia de José de Egipto, ¿verdad? Algunos ahí, hermano Julio, concordará conmigo. José de Egipto fue enviado bajo los designios de Dios a Egipto para salvar la generación, su generación del hambre. ¿Y quién le puso a José delante del faraón si no fue el poder de Dios en primer lugar? Porque nada vale sin Dios en nuestra vida. Fue cuando él exaltaba a Dios y Dios le llevó ante el faraón para interpretar los sueños, pero José usó su conocimiento. Y fue su conocimiento lo que salvó la humanidad del hambre. Israel hoy es Israel gracias a José de Egipto. Porque su pueblo iba a morir de hambre. Sus hermanos vinieron junto a él. Pero la historia, hay tantas enseñanzas en la vida de José. Porque José perdonó a sus hermanos a pesar de todo el daño que lo había hecho. Y él tenía en sus manos si quería destruir y vengarse, si tenía esa herida emocional todavía en su corazón, podría vengarse de lo que habían hecho por él decidió perdonar porque él supo, él interpretó, Dios le mostró que él era para un hombre levantado para salvar a su generación. Amén. Yo declaro, hermano, que tú serás un hombre y una mujer levantada por Dios para salvar tu familia, para salvar tu generación, para defender los valores y los principios morales que hoy tanto está en tela de juicio a nivel mundial. Lo que el mundo quiere hacer ahora, hermano, es destruir las bases que constituyen la familia tradicional cristiana. Hay una corriente muy grande y muy fuerte y está entrando poco a poco en nuestro país y atenta directamente contra los valores y los principios cristianos. ¿Y cómo usted y cómo yo, hermano, voy a defender eso si no es a través de conocer la verdad de Dios? Amén. Es el conocimiento una herramienta que tienes para pregonar, para proclamar tu libertad. La libertad de Dios, porque Cristo dijo, yo he venido para que conozcan la verdad y la verdad os hará libres, libres, no cautivos, porque la ignorancia del pueblo lo va a llevar a la destrucción. Y eso es lo que viene. Y esta corriente del mundo se parece mucho a los tiempos antiguos, porque te vienen a llevar a la esclavitud para destruirte, para destrucción de los principios y valores cristianos. Y el hombre, hermano, el hombre es el género o la especie única en la creación de Dios. Pero es tan contradictorio el hombre, porque es el único en su especie que atenta contra su propia existencia. Ningún animal atenta contra su propia existencia. El instinto del animal, ¿sabe qué, hermano? La preservación y la conservación de su especie. Pero el hombre encendido por el fuego del mal, del infierno, atenta contra su propia raza para destruir su propia especie. Es el hombre. Cuando es manipulado y guiado por el enemigo, ¿verdad? Por Satanás. Entonces, somos llamados hoy a adquirir
conocimiento. Y el área donde más padeces es el área donde más necesitas conocimiento. No sé cuál es el área que te está faltando, si es emocional, si es el área financiero. Tenés que instruir, adquirir, buscar conocimiento para poder superar, para poder luchar, porque el conocimiento, dice, es el arma que tenés para luchar. Tu libertad será blindada por tu conocimiento. Amén. Tu libertad, mi libertad, será protegida por el conocimiento, por tu conocimiento. Así que busquemos el conocimiento, ¿verdad? Porque nuestra libertad será blindada por nuestros conocimientos. Como dijimos hace rato, los dos mayores enemigos de la humanidad es la pobreza emocional. Muchos, millares de personas están padeciendo de problemas emocionales. Con esta pandemia, como dijimos, esta pandemia no pasó desapercibido, hermano. Esto dejó rastro imborrable en la humanidad, ¿verdad? Secuelas, ¿verdad?, que no serán fáciles de apagar, ¿verdad? No serán fáciles de ser olvidadas. Secuelas irreparables. Y muchas familias, millones, están sufriendo, ¿verdad?, en el área emocional. Pobreza espiritual y también pobreza financiera, ¿verdad? Espiritual es muchas veces porque no tomamos en serio lo que dice la Biblia, ¿verdad? No tomamos en serio la palabra. Y todo en el mundo se trata de espiritualidad, hermano. Todo en el mundo se trata de espiritualidad. Lo que sucede en el mundo es una lucha del bien contra el mal. El apóstol Pablo dice que nuestra batalla, nuestra pelea, ¿verdad?, no es contra sangre, no es contra carne, sino contra potestades, ¿verdad?, contra las tinieblas, ¿verdad? Entonces hay una guerra espiritual. Hay una batalla espiritual entre el bien y el mal. ¿Y quién va a sobrevivir en esa batalla? Solamente el que tenga conocimiento de las armas espirituales. Efesios capítulo 6, ¿verdad? Efesios capítulo 6 dice que tenemos que ser revestidos del Señor y del poder de su fuerza. Tenemos que tomar todas las armaduras, ¿verdad? Todas las armaduras. Y como el soldado romano, porque esa es la ilustración que trae el apóstol Pablo, se iba ahí al campo de batalla y tenía que poner su casco, tenía que poner sus armaduras, tenía que poner su espada, ¿verdad? La espada y el escudo. Así, haciendo una comparación, tenemos que vestirnos, ¿verdad? Acorazados, revestidos, ¿verdad?, de las armaduras espirituales. Amén. Para que el enemigo no gane territorio en tu vida, en tu mente, ¿verdad?, en tu familia. Y podamos vencer día tras día las batallas. Y dice la palabra de Dios, y habiendo vencido, peleado y vencido, estar firmes otra vez, ¿verdad, hermano? Amén, estar firmes. Firmes como soldado, como rulero de estatua, dice el pastor Luis. ¿Cómo estás? Dice él. Firmes como rulero de estatua. Así que dice, dos, como dijimos, la pobreza emocional, la pobreza espiritual y la pobreza financiera, ¿verdad? Dice el Señor que mía es la plata, mía es el oro. Amén. ¿Tienes pobreza financiera, hermano? Te voy a contar un secreto. Tu Padre es dueño del oro y la plata. Amén. Tu Padre es dueño de las riquezas del mundo. Dice Dios a Ageo, mío es la plata, mío es el oro. Ageo profetizó a una generación que vino post cautividad en Babilonia. Y estaba, ¿verdad?, reconstruyendo
ellos la ciudad de Israel, post cautividad de Babilonia. 500 y algo fue llevado cautivo, un poco de historia. Babilonia, Israel a Babilonia cautivo, 565 antes de Cristo. 70 años después de la profecía del profeta Jeremías que dijo, ¿verdad?, que 70 años después regresarán y bajo el imperio del rey Darío, el rey medo-persa, donde decreta de que el pueblo de Israel puede volver a su tierra. Se cumple la palabra del profeta. Entonces ellos están ahí y viene palabra a Ageo y dice, ¿por qué ustedes comen y no se sacian con lo que comen? Podemos abrir nuestra Biblia, vamos a leer un poco. Ageo dice, siembran mucho y recogéis poco. Ageo capítulo 6. Y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Aleluya, meditad. Y dice así, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ageo fue enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Ageo levanta a Dios un profeta y dice, yo estoy con vosotros. Dios le manda a decir a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y también a Josué, el sumo sacerdote. Y despertó Jehová, dice, el espíritu de este hombre. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y ahí dice, ¿verdad?, el capítulo 2, la gloria del nuevo templo. ¿Qué le dice en el versículo 4? Pero ahora, Zorobabel, esfuérzate. Me hace recordar mucho la palabra que le dice a Josué, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate, Josué. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos dice, hermano, Dios está aquí con nosotros. Amén. ¿Quién cree esa palabra? Dios está aquí con esta iglesia. Según el pacto dice que hice en vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. El Espíritu de Dios, yo declaro y declaramos en el nombre de Jesús, está en medio nuestro, en medio de su iglesia, el Espíritu. Y te dice, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, versículo 6, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Aleluya. El Señor llenará de gloria. Proféticamente declaramos que el Señor llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Y le da seguridad a su pueblo, porque no creía en su Dios. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo a través del profeta Ageo? Transmitiendo seguridad a su pueblo para que continúe avanzando, no se detenga por pequeñeces, ¿verdad? No se detenga, o si no continúe construyendo, ¿verdad? Levantando, produciendo, trabajando, porque del Señor son todas las cosas. Y le dice, mío es el oro, no te va a faltar. Vas a trabajar, te va a producir lo que haces, el vino, el aceite, la cosecha te va a dar, dice Dios. Y Dios nos manda a decir a nosotros en esta mañana, es profecía para la iglesia de que nada te hará faltar, que lo que des, lo que siembres se producirá,
porque nuestro Dios es dueño del universo, el que creó los cielos y la tierra. Para Él nada es imposible. Y dice que sin fe, Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a ese Dios al cual servís. ¿Por qué muchos están afuera y no están aquí en la iglesia? Porque no creen en ese Dios poderoso que tenemos a nuestro lado. No han despertado su fe. Como dice el apóstol Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta es la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te dice, no temáis, seguid construyendo. ¿Cuál era la profecía en síntesis de Ageo? Es que las personas en ese tiempo no estaban haciendo la obra de Dios. No estaban levantando el templo que Dios había ordenado. Y cada uno se escondía en su casa y se preocupaba por sus haceres diarios. Pero no estaba enfocado en la casa de Dios. Entonces tuvo Dios que levantar a este hombre para levantar el espíritu de Zorobabel, el gobernador de Judá, posterior al sumo sacerdote Josué. Y dice que se despertó el espíritu de todo el pueblo y le dice, ahora sí, van a traer y van a construir el templo porque a partir de ahora nada te faltará. ¿Qué nos enseña eso? Que debemos estar en la casa de Dios, sembrando en la casa de Dios, trayendo nuestras ofrendas, dando a Dios lo que corresponde, lo que es de Dios, como dijo Jesús cuando fue indagado por los fariseos. ¿A quién es esta moneda? Le dice. ¿A quién le corresponde? ¿Verdad? Si es correcto dar tributo. Es una pregunta bastante, ¿verdad?, capciosa, donde que si Jesús erraba o decía algo, entonces lo iban a condenar. Pero Él dijo sabiamente, como el Hijo de Dios, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tu comportamiento refleja a quién adorás, hermano. Tu comportamiento es el reflejo a quién tenés en tu corazón. Amén. Tu comportamiento va a definir quién es tu Dios. Dad a Dios lo que es de Él y a César lo que es de César, lo que es humano. Cumplí tus reglas, cumplí las exigencias de lo que hay en la tierra, lo que hay que hacer porque somos de carne y sangre. Estamos sujetos bajo gobierno y bajo reglas, pero lo que es de Dios tenés que darle a Él. Y Dios no te hará faltar nada porque es promesa de Dios. Es palabra de Dios, así como fue revelado a Ageo. Aleluya. Y dice así, entonces el conocimiento te da armas. Y estos son conocimientos, lo que estoy hablando aquí es conocimiento y son principios bíblicos, ¿verdad?, que nos instruye, que nos enseña, que va a formar y va a moldear nuestra personalidad y nuestro carácter para que nuestra vida, ¿verdad?, cumpla su propósito aquí en la tierra y lleguemos a nuestro destino no destartalados, no a mitad, sino enteros, ¿verdad?, enteros a nuestro propósito. Aleluya, enteros emocionalmente, enteros financieramente, enteros espiritualmente. Aleluya, Dios tiene grandes proyectos para nosotros. Amén. Dios tiene grandes proyectos para tu vida. Aleluya, aleluya. Cuando venga el enemigo, hermano, a susurrar en tu oído y a querer achicarte, a querer menoscabar tu persona y decir que no sirves para nada, recuerda que tiene Dios, que tú tienes a Dios en tu corazón. Y dice Dios que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida abundante con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene grandes planes para ti. El conocimiento te da armas para luchar. La libertad será blindada por tu conocimiento. ¿Qué trae la ignorancia, hermano, en nuestra vida? Cuando ignoramos las cosas, muchas veces, lo que tardaría un año para conquistar, generalmente te va a llevar 20 años para llegar donde te has propuesto llegar. Eso es la ignorancia. El camino para llegar a la meta se torna muy distante, muy largo, y no llegas al objetivo tan pronto. Y
Y como se dice, mucho sufrís para llegar allá, a tu meta. Eso hace la ignorancia, te hace pasar por mucho sufrimiento, errás mucho, ¿verdad? Para llegar a lo que querés llegar, a lo que deseas, ¿verdad? Entonces, eso hace la ignorancia. Derecoas, hey, guaraní, allá, en derecoas. Guaraní, te veía, de hecho. Ñenderecoas, la ignorancia. Porque ñenden vos sufrí, eterei, ¿verdad? Y ari. Entonces, eso hace la ignorancia. Otra cosa, muchas veces por ignorancia nos endeudamos financieramente. Empezamos a deber aquí, empezamos a deber allí, empezamos, ¿verdad?, a contraer deudas que no sabemos ni para qué, ni por qué. Y cuando te das cuenta estás enrodado de cuenta. Y solamente el teléfono ya no querés más atender porque en de que llega está malonita ya. Ya el teléfono para allá. Vamos a poner en mudo, ¿verdad, hermano? Vamos a silenciar ese teléfono. La ignorancia financiera te lleva, ¿verdad?, al abismo financiero, hermano. Entonces, la ignorancia también, por desconocer muchas veces inclusive lo que vas a hacer. Alguno conoce, pero o ñembotagu, paraguayo sabe, ¿verdad?, que es el ñembotagu. Bueno, entonces la ignorancia también muchas veces te lleva al endeudamiento. ¿Y quién vive en paz? Decime, ¿quién vive en paz endeudado? Pues yo te digo endeudado a los usureros, endeudado a, ¿verdad?, de aquí para allá que te llaman, te reclaman. Vos podés dormir en paz así. Es complicado, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad?, para hacer las buenas cosas, no te digo que cuando es para invertir, ¿verdad? Ahí es otra cosa, ¿verdad? Cuando vas a invertir en un terreno, cuando vas a comprar algo que te va a ser productivo, eso sí tendrá retorno. Pero hasta así muchas veces nos endeudamos y eso también nos trae preocupación, ¿verdad? Es normal del hombre, es normal. Pero te digo, eso de querer comprar cosas para que sea aceptado por tu amigo. No, ahora yo voy a andar en el auto más lindo, porque, ¿verdad?, mis amigos van a ver con qué clase de vehículo yo voy a andar. Esa es la aceptación, hermano. Eso es un problema emocional. Es un problema emocional la falta de aceptación, ¿verdad? Yo voy a comprar, voy a hacer la casa más lujosa. Voy a comprar el tenis más lindo. Hermano, yo te voy a contar sinceramente, estoy vistiendo esta prenda hoy en esta mañana. Gracias a mi mamá que me regaló. Entonces estoy estrenando esta prenda nueva acá. Ya me regaló anticipadamente por mi cumpleaños. ¿Quién va a hacer eso si no es tu mamá? Aleluya, gracias. Y estoy honrando a mamá vistiendo esto porque me dijo, te voy a dar la plata y anda a comprar tal cosa. Mami, acá estoy, mira. Ya cumplí, ya honré. Y el saber, hermano, que hay poder en la honra. ¿Saben ustedes que hay poder en la honra? Y muchas veces las puertas de la prosperidad no se abren en tu vida porque no honras a la persona que debes de honrar. A tus padres, a tus pastores, a tus líderes, a aquel que te aconsejó, a aquel que te ayudó. Tenés que honrarle. Porque muchas veces hay traba en tu vida porque no honras, ¿verdad? Y no sos generoso con la persona que te abrió las puertas. Te dio un consejo, simple consejo, pero te abrió los ojos. Amén. Te despertó, ¿verdad? Aleluya. Hay poder en la honra. Crean en la honra. ¿Y a quién debemos honrar sobre todo? A nuestro Creador, ¿verdad? Amén. Dad a Dios lo que es de Dios. Bueno, continuamos. Dice la ignorancia también. Dice, viene cuando no poseemos un buen relacionamiento con Dios. Tremendo, ¿verdad? Esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte. La ignorancia viene también cuando no tenemos un fuerte
¿verdad? Un buen relacionamiento con Dios. Un buen relacionamiento con Dios. ¿Cómo podemos tener un buen relacionamiento con Dios? ¿Cómo podemos tener un buen relacionamiento con Dios? ¿Verdad? Es a través de la lectura de la palabra, conociendo a Dios, escuchando, porque dice que Dios está como queriéndonos hablar todos los días. Dios está queriendo susurrar, hablar Becatumí, ¿verdad? Despacito te está hablando y quiere hablarte. Pero somos nosotros muchas veces los que no queremos prestar atención a la voz de Dios. Nos distraemos con todas las cosas en este mundo, pero no ponemos nuestros oídos. Por eso dijo Jesús, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Jesús te dice, escucha lo que te voy a decir cuando Él dice de esa forma la palabra. En serio, y teja etan de... Cuando servitan de guaná, pero es induja de aplicar de vida. Eso es lo que Dios dice. El que tiene oído, oiga. Entonces, la falta de buen relacionamiento con Dios es también parte de la ignorancia. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando dice acá en Isaías que pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo se desviaba de Dios, pecaba y venía, ¿verdad?, el castigo de Dios. Eso es el resumen del Antiguo Testamento. Cuando obedecía a Dios, era bendecido y prosperado. Cuando desobedecía y iba tras dioses ajenos, ¿verdad?, y andaban en malos caminos, venía entonces el castigo, ¿verdad? El pobre, dice, emocionalmente hablando, cae en trampas. Cuidado con eso, hermano. El pobre, hablando emocionalmente, son atrapados fácilmente por promesas falsas, por engaños, sutilezas de Satanás. Son atraídos fácilmente, ¿verdad?, a las trampas. Entonces el pobre, dice, cae en trampas. Dice, el pobre emocionalmente hablando no sabe con quién consultar, no sabe con quién aconsejarse. Hay muchas personas, hermanos y hermanas, que están ahí en el mundo perdido y no saben a quién pedir consejo, porque no tiene la revelación, el entendimiento que tú tienes. No tiene la dirección espiritual que vos tenés. Y va y pide consejo por lo quieres de personas que no tienen entendimiento, sabiduría para direccionarlo. Entonces hace cualquier cosa y en vez de levantarse, se va hundiendo cada día más en trampas, como dijimos, ¿verdad?, que son después difíciles de salir. Cada día más se hunde más. El pobre no conoce su destino, no conoce su destino, no sabe hacia dónde ir, no tiene visión, no tiene misión, no tiene propósito, no tiene dirección. Y hay muchas personas que crecieron sin papá, sin mamá. Aún más sufren, porque no tuvo un consejo de un padre, no tuvo un consejo de un ser querido. Y tuvo que pasar, y pasa por grandes tribulaciones, sufrimientos, ¿verdad?, de toda clase. Esta generación maligna y perversa, dice la Biblia. Esta generación maligna y perversa. Este mundo está lleno de hombre maligno y perverso. Y después dice, el pobre emocionalmente no tiene ni perspectiva del futuro.
no tiene ni perspectiva del futuro, ¿verdad? Vive porque vive, ¿verdad? Vegetando todos los días, ¿verdad? Vive cada día por la gracia de Dios, por la misericordia, pero no tiene ninguna visión de futuro. La visión de futuro. Usted sabe lo que quiere decir visión. Y la vez pasada escuché a un pastor y me impactó lo que dijo acerca de los ejércitos de Israel, que ejemplificando lo que es la visión. Y dice que una vez habló con un comandante del ejército de Israel. ¿Y vos sabés cómo se llama el ejército de Israel? Ejército de defensa de Israel, ¿verdad? Porque dice que Israel no ataca, Israel siempre se defiende. Entonces dice que es el ejército de defensa, así se llama, ejército de defensa de Israel. Y decime, hermano, en Israel dice que es obligatorio el servicio militar. Mujeres y varones tienen que ir indefectiblemente al cuartel. ¿Y cómo, hermano, decime, cómo vos le convences? Porque ellos son tan iguales como nosotros. Pero ¿cómo vos le convences a un chico que juega PlayStation, que está sentado en el sofá de tu casa jugando videojuegos? ¿Cómo le convences para que cambie el control remoto del videojuego con armas de verdad? Tenés que quitarle del sofá, ahí del confort de tu casa, y llevarle allá al frente de la batalla y agarrar armas de verdad y disparar armas contra personas si es posible. ¿Cómo le metes eso a la gente? Y entonces este general le explica y le dice: gente, pueblo de Israel, si usted quiere la libertad sobre esta nación, si usted quiere a su familia, si usted quiere que tu generación viva en este territorio de Israel, conquistado por nuestros antepasados, si usted quiere que este Estado sobreviva en los tiempos y que haya libertad para tu generación, entonces hoy tenés la posibilidad de luchar por tu libertad. Eso es la visión. Entonces dice que eso le penetra en la mente de los jóvenes para disponerse a ir a batallar. Porque sin visión, la misión no tiene propósito alguno. Ir al cuartel por ir no tiene sentido alguno. Por eso se trabaja con la visión. Por eso le tenemos que convencer, dice, al pueblo de Israel que sí o sí tiene que dejar su zona de confort y ir al campo de batalla, porque Israel tiene muchos enemigos, ¿verdad? ¿No es así? Todo alrededor de ellos son sus enemigos. Y si ellos no disponen a ir a pelear, ¿quién le defenderá a ellos? Esa es la visión. Joel dice así, el profeta Joel dice así, su palabra, profeta Joel 28, 2:28, después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Aleluya, hermano. Es Dios. Dios profetizando el derramamiento del Espíritu que sucedió, ¿verdad?, con el Pentecostés, ¿verdad? La iglesia, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Verdad? Y recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ¿verdad?, el profeta,
anticipando ese tiempo, porque Joel escribió eso hace miles de años antes de que Cristo venga, y dice así, ¿verdad? Profetizarán vuestros hijos. Tenemos que profetizar la palabra, ¿verdad? Declarar la palabra en nuestra vida, porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Porque hay un milagro, dice Cas, siempre dice, en tu boca. Porque en tu boca hay poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabra de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. ¿Por qué? En la boca hay un milagro. Entonces profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también dice, derramaré mi espíritu sobre todo siervo y sierva, sobre todos, dice Dios. No hay aquí clase social, no hay blanco ni negro. Todos los que desean beber el agua de la vida podrán beber gratuitamente, dijo Dios, ¿verdad? No hace falta pagar nada, es gratis, ¿verdad? Y en tu interior correrán ríos de agua viva, aleluya, por el Espíritu Santo. Entonces, esa es, no sé si entendieron un poco lo que quiere decir la visión, ¿verdad? La visión es algo mayor que vos. Y cuando tu visión sea mayor que lo que vos pensás, algo grande, entonces todo lo pequeño, todas las cosas pequeñas que quieran interrumpir tu caminar sobre la tierra serán diminutas ante lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Y nada te va a estorbar. Nada va a hacerte de tropiezo, hermano. Declaramos eso. Porque vas a cumplir tu misión, tu visión, tu propósito. Porque es mayor que tú. Es mayor que tú. Es mayor que tú. Aleluya. Es mayor que vos. Y dice, terminando ya, caminos para el conocimiento. Ahora hablamos de dos enemigos, ¿verdad?, de la humanidad, la ignorancia y la pobreza. Camino para el conocimiento es leer, lectura, la lectura bíblica sobre todo, y después los libros habidos por haber. Hermano, eso te enriquece, la lectura te abre conocimiento, quiera o no quiera. Leas el instrumento, el arma para vencer la ignorancia, el analfabetismo, es la lectura. Estudio específico, ¿verdad?, en un área determinada donde te falta conocimiento, y es el área donde más sufrís, es el área donde más necesitas conocer, instruirte, ¿verdad?, y unir a conocimiento para que en esa área seas bendecido y salga de la ignorancia de esa área. Orar, buscar a Dios, pedir consejos a personas, ¿verdad?, de confianza, a personas que tienen referencia, ¿verdad?, que son y que han vencido dificultades, personas sabias que Dios ha puesto para dar consejos. Entonces pida consejo, porque también es parte del conocimiento. Estudiar, instruirte, todo eso. Consejos para ser libre, y con esto concluimos. Rompa las cadenas de la ignorancia en cada área que eres pobre. Romper las cadenas de la ignorancia. En esta mañana vamos a declarar que serán rotas cadenas de ignorancia. Cadenas de ignorancia que venimos arrastrando nuestra vida. Serán rotas por el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Y cuando salgamos aquí de esta puerta, seremos libres de la ignorancia que nos maltrata, como le dice, y que te retarda tu promesa, y que tú deberías ya estar ahí en la promesa de Dios. Y por causa de la ignorancia no has llegado aún, y te va a retardar más si no rompes esa cadena de la ignorancia para llegar a tu propósito, hermano. En tu vida, en tu familia, en un ser querido. Vamos a declarar eso en el nombre de Jesús. Se va a ir la pobreza espiritual, la pobreza financiera, toda clase de pobreza, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la palabra de Dios. Y yo he venido para que tengan vida, dije Jesús. Jesús es el contraste de la pobreza espiritual, emocional, financiera. Jesús es la abundancia. Cristo es la abundancia. Entonces vamos a declarar todas esas cadenas. Ame la sabiduría. Otro,
Consejos para libertarte estoy diciendo, ¿verdad? Ame la sabiduría es uno de ellos. Amar a Dios, amar la sabiduría. Tenemos que amar la sabiduría, amar como Salomón fue sabio, como David fue sabio, ¿verdad? Amó la sabiduría, amor a la sabiduría. Usted sabe qué quiere decir la palabra filosofía. Filosofía que tanto se estudia en las universidades, por todas partes. Es amor a la sabiduría. Los griegos vivían para buscar sabiduría. Los griegos. Y usted sabe por qué Alejandro el Grande conquistó todo el mundo en pocos años. Porque él tuvo un mentor, tuvo un tutor que le aconsejó hasta los 17 años, si no me equivoco, fue Aristóteles, el gran sabio del occidente, uno de los pilares de la sabiduría del mundo. Aristóteles fue su maestro, le enseñó, le aconsejó y por eso fue Alejandro el Grande, el gran conquistador del occidente. Toda la cultura, hermano, que nosotros tenemos es una cultura griega que vino sobre nosotros. Es el helenismo, no sé si ya habrán escuchado, ¿verdad? Pero investiguen y vean, es la cultura que Alejandro el Grande en pocos años, no me recuerdo en cuánto, pero algunos podrán saber, conquistó todo el mundo porque tuvo un consejero. Amén. José de Egipto dice que fue un gran administrador porque su papá, Isaac, era rico y le enseñó cómo, ¿verdad?, ser una persona próspera. Y por eso él pudo ser lo que fue en Egipto, ¿verdad? Resguardar los alimentos para los tiempos buenos y en los tiempos malos dar comida al que necesita, ¿verdad? Tuvo esa sabiduría, no de balde, hermano. Tuvo un mentor, su padre. Entonces, ame la sabiduría. Dice la Biblia, en Proverbios está lleno, ¿verdad? Lea Proverbios. Proverbios nos enseña, el rey Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra, dejó instrucciones preciosas, reglas de oro. La sabiduría ante todo, adquiera sabiduría, porque es más preciosa que el oro y la plata. A vos no te va a servir nada el dinero si no tenés sabiduría. Nada te va a servir. No quieras luego tener dinero antes de obtener sabiduría, porque así como viene en tu mano, se va a ir todo de vos. Porque no vas a tener la capacidad, la inteligencia financiera, la sabiduría de Dios para utilizar ese dinero. Y el dinero, hermano, no tenemos que olvidar que debe ser nada más una herramienta y no un objetivo de vida. Una herramienta y no un objetivo de vida. Sea un constante aprendiz, otro punto, para obtener conocimiento, y con esto vamos a terminar. Sea un constante aprendiz. ¿Y cómo yo voy a ser un constante alumno? Teniendo, sobre todo, humildad. Humildad para aprender. Humildad. La palabra de Dios dice, en Proverbios también, ¿verdad?, que Dios ama a los humildes. No sé si en Proverbios, pero desecha a los orgullosos, de lejos. Porque tenés que ser un constante aprendiz. No importa la edad que tenga. Allá está mi papá escribiendo lo que yo estoy hablando hoy en esta mañana. Allá está papá. Y le digo, él es un ejemplo, porque realmente quiere aprender. Y él es un señor, lleno de sabiduría, pero tiene humildad. Eso te va a llevar alto. Y cuando estés alto, en lugares altos, no te olvides de dónde viniste. No te olvides quién eres, quién te llevó allí. Y aún más, Dios te va a llevar más alto, y más alto, y más alto, cuando le das la gloria a Dios. Y sea un constante aprendiz. Estamos en la tierra para aprender, pero para eso debemos ser humildes. Después dice, declare la guerra contra la ignorancia. Tenemos que declarar la guerra contra la ignorancia. Y declaramos que esta iglesia será llena del espíritu de sabiduría, como dice el apóstol Pablo, de revelación y de conocimiento de Dios. De sabiduría de lo alto,
Porque dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y por último, pida consejos para quien es próspero en el área que algún día, ¿verdad?, fue pobre, pero prosperó. Pida consejos. Quiebre la ignorancia, ¿verdad? Quebrar la ignorancia sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, te damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, por este día.